Hola, mi nombre es Luz Elena Vega, psicóloga y estudiante de la especialización Neuropsicología de la Educación de la Universidad Iberoamericana. En esta oportunidad quiero hablar sobre el lenguaje, uno de los procesos cognitivos superiores. Voy a estar hablando de su conceptualización, bases neurológicas y modelos teóricos. Conceptualización del lenguaje. En el ámbito de la neurociencia cognitiva y la neuropsicología, podemos definir el lenguaje como un sistema simbólico utilizado para comunicar significados concretos o abstractos, con independencia de la modalidad sensorial utilizada o del medio concreto de la expresión. Con esta definición se incluye el lenguaje hablado y escuchado, el lenguaje comunicado en forma escrita y el lenguaje de signos. Lenguaje y habla son dos cosas diferentes. El lenguaje es un sistema simbólico para representar y comunicar ideas, mientras que el habla es una forma de comunicación audible. Los diversos sonidos del habla son usados en los diferentes idiomas para producir las sílabas, palabras y frases que las personas utilizamos para comunicar la información verbal. La producción del habla depende de una variedad de sonidos vocales, la intensidad, el timbre y las propiedades tonales, de los cuales transmiten tanto la información semántica como la información importante desde el punto de vista biológico relacionada con la identificación del género, del estado emocional de las personas, etc. El trato vocal humano y los sistemas neurológicos que lo controlan se han especializado en alto grado a lo largo del proceso evolutivo, lo que permite que el ser humano pueda producir aproximadamente 200 fonos diferentes, los cuales derivan en percepciones auditivas denominadas fonemas. Los fonemas se combinan para formar morfemas, que se constituyen como el fragmento mínimo capaz de expresar significado. Por otra parte, el léxico es el conjunto de palabras en un idioma determinado, mientras que la sintaxis hace referencia a las formas que se combinan las palabras ajustándose a las reglas de gramática. Por último, la semántica hace referencia al significado de un símbolo, de una palabra o de una representación formal determinada. Componentes corticales. Los componentes corticales está dividido en dos áreas, que es el área expresiva y el área receptiva. Podemos observar que el área expresiva está subdividida por el área prefrontal, el área de Broca y la corteza motora primaria. La área expresiva se encuentra ubicada aquí en el lóbulo frontal. El área prefrontal está especializada en los procesos motivacionales del lenguaje, generando las estrategias necesarias para iniciar la comunicación verbal, oral o escrita. El área de Broca es una de las partes de la corteza premotora, el área 44 y 45 del mapa de Brodmann, responsable de la preparación de los programas motores necesarios para la adecuación expresión del lenguaje oral y escrito. La corteza motora primaria está situada por delante de la cisura central, sigue las indicaciones elaboradas por la corteza premotora y por el área prefrontal, siendo responsable de iniciar los movimientos bucofonatorios para pronunciar las palabras y los que guían la escritura. El área receptiva está ubicada ya en esta parte que la conforman lo que es el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal izquierdo está especializado en los procesos de análisis y síntesis de los sonidos del habla, y en él se encuentran lo que es el área de Hess y el área de Wernicke. En el área de Hess podemos decir que su función consiste en la recepción de las palabras que posteriormente serán codificadas en las áreas multimodales del lóbulo temporal. En cuanto a la función del área de Wernicke,
es de dotar de significados al lenguaje oral y escrito, realizando un análisis fonológico y semántico que permite transformar la información auditiva en unidades significación o palabras. El lóbulo occipital permite la identificación visual de las imágenes lingüísticas. El área 17, que es la corteza visual primaria, procesa las sensaciones visuales que intervienen en los procesos de identificación de la lectura y la escritura. El cortés visual asociativo en el área 18 y 19 realiza el análisis perceptivo de las palabras escritas o leídas. En tanto que el lóbulo parietal es una de las zonas de integración de los estímulos visuales y auditivos y dispone de dos áreas de gran importancia para el lenguaje, como es el área supramarginal y el área angular. El área supramarginal está en el área 40 y la circunvalación angular está en el área 39. Ambas están situadas en la zona posterior del lóbulo parietal izquierdo y desempeñan conjuntamente una importante función de integración multimodal de la información sensorial, permitiendo la comprensión del lenguaje lectoescritor. Los componentes extracorticales están compuestos por el fascículo arqueado, el tálamo, ganglios basales, el cerebelo y el tronco encefálico. El fascículo arqueado, podemos observarlo aquí en la presentación, es un haz de fibras de sustancias blancas que interconectan tanto el área de Broca como el área de Wernicke, facilitando la sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. El tálamo, que está ubicado en esta parte, podemos observarlo aquí en la presentación. El tálamo interviene en la red asociativa que conecta entre sí las áreas del lenguaje comprensivo y expresivo a través de varios núcleos talámicos que tienen una excepcional importancia en la regulación del lenguaje. Los ganglios basales, que están ubicados aquí, son estructuras como el núcleo lenticular y el putamen y el núcleo caudado intervienen en la regulación de la fluidez del lenguaje oral y en la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral y escrito. El cerebelo, que es esta parte, es el responsable junto con los ganglios basales de coordinar la fluidez de los movimientos de articulación del lenguaje oral y de la escritura. El tronco encefálico, que es esta parte, también la podemos observar, es una vía de paso que contiene las fibras motoras facilitadoras de la correcta transmisión de los eferentes motores del lenguaje y también es responsable de dotar la suficiente nivel de alerta al organismo para permitir la activación lingüística gracias a los centros de la formación reticular que albergan. Modelos teóricos del lenguaje. Los diferentes aspectos históricos de la localización del lenguaje se iniciaron a raíz de los trabajos de Paul Broca y de Carl Wernicke. En 1861, el neurólogo francés Paul Broca publicó un estudio sobre un paciente con un trastorno severo del lenguaje, conocido como el señor Tan, puesto que solo podía decir esta palabra. 2 años después, Broca publicó otro estudio de recopilación de expedientes de 2 docenas de pacientes con problemas de lenguaje similares, relacionados con la producción del lenguaje, que se presentaban en lesiones de la tercera circunvalación frontal del hemisferio izquierdo. Esta región posterior ventral del lóbulo frontal pasó a ser conocida como el área de Broca. 3 años después del trabajo de Broca, Carl Wernicke publicó un estudio en el que sugería la existencia de una región cortical especializada en generar imágenes auditivas de las palabras para permitir su comprensión, localizada en la parte posterior de la circunvalación temporal superior izquierda, hoy conocida como el área de Wernicke.
región equivalente al área 22 del mapa de Broca. A raíz de estos primeros estudios clínicos, las regiones corticales implicadas en el lenguaje parecían circunscribirse a dos regiones: una región anterior frontal especializada en la producción del lenguaje y una región posterior temporal especializada en su comprensión. Los pacientes tanto de Broca como de Wernicke presentaban problemas de lenguaje que se denominaron afasias, es decir, que tenían dificultades de producción y comprensión del habla, a pesar de que tanto el aparato fonatorio como de los mecanismos auditivos se encontraban preservados funcionalmente. Los pacientes que tenían lesiones en el área de Broca se clasificaron dentro de las denominadas afasias de Broca. Hoy en día también se denomina afasia de producción o afasia motora. Este tipo de pacientes no podían expresar los pensamientos de una forma apropiada, en tanto que el uso correcto de las reglas sintácticas y gramaticales se hallaban deteriorados definitivamente debido a una lesión en la región posterior ventral del lóbulo frontal. Carl Wernicke distinguió inicialmente las localizaciones de las lesiones en los pacientes que presentaban problemas en la producción del lenguaje, de las localizaciones de las lesiones de pacientes que presentaban problemas de comprensión. Wernicke se dio cuenta de que algunos pacientes afásicos conservaban la capacidad para producir un discurso con una gramática correcta y las sintaxis apropiadas, pero que eran incapaces de entender lo que se les decía o lo que leían. Este tipo de pacientes producían un discurso que, aunque resultaban estructuralmente coherentes, carecían de sentido. Las observaciones de Wernicke mostraron que los pacientes presentaban lesiones en la región posterior y superior del lóbulo temporal, la mayoría siempre en el hemisferio izquierdo, región que pasó a ser conocida como el área de Wernicke. Estas alteraciones en la comprensión del lenguaje se denominaron afasia de Wernicke, también llamadas afasia sensorial o afasia receptiva. Podemos observar aquí la afasia motora de Broca. Podemos observar acá también la afasia transcortical sensitiva, la afasia sensitiva de Wernicke. Aquí podemos también observar el área de Broca, aquí el área de Wernicke, la corteza auditiva primaria, el giro angular y el giro supramarginal. Finalizamos con el modelo de Wernicke-Heswin. Durante la década de los 50 y principios de los 60, Norman Heswin, neurólogo de la Universidad de Harvard, intentó reformular la descripción inicial de las bases neurales subyacentes al lenguaje oral y escrito. Este autor sugirió que además de las regiones clásicas identificadas por Broca y Wernicke, habría implicada otras regiones en los lóbulos parietal, temporal y frontal. En este contexto surgió un modelo compuesto por 7 componentes anatómicos, llamado modelo de Wernicke-Heswin, por Heswin sobre los trabajos y estudios de Wernicke. Por esta razón, el modelo lleva el nombre de los dos autores. Según el modelo de Wernicke-Heswin, el lenguaje resulta de la interacción de 7 estructuras en el hemisferio izquierdo, que son la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, el fascículo arqueado, el área de Broca, la corteza motora primaria, la corteza visual primaria y el giro angular. Podemos observarlos aquí en la presentación a cada uno de ellos. Aquí podemos observar la corteza auditiva primaria, 2, el área de Wernicke, 3, aquí podemos observar el fascículo arqueado, 4, el área de Broca, que está ubicada en esta parte,
La corteza motora primaria, que es la quinta, la podemos observar, es toda esta. Sexta, la corteza visual primaria, que se encuentra acá en el óvulo occipital. Y el giro angular, que es esta parte. Aquí están los 7 componentes anatómicos que sugiere este modelo. El funcionamiento secuencial de estas estructuras nos permite producir y comprender el lenguaje, tanto de manera oral como escrita.